Si te rompes un hueso, lo sabes de inmediato. Si sufres un infarto, el dolor en el pecho te avisa que algo va muy mal. Pero el fallo renal es el asesino silencioso del mundo médico. Casi nunca se anuncia con dolor, síntomas alarmantes ni un colapso repentino. Al menos no hasta que ya es demasiado tarde. En mis 10 años trabajando en medicina de urgencias, he atendido a incontables pacientes que llegaron al hospital sintiéndose simplemente cansados y quedaron devastados al escuchar que sus riñones estaban fallando. Muchos me decían, doctor, pero si yo me siento bien, ¿cómo es posible que esto esté pasando? La realidad que pocos quieren aceptar es que, para cuando aparecen síntomas como fatiga, hinchazón en los tobillos o cambios al orinar, es probable que ya hayas perdido entre el 60 y el 70% de tu función renal total. El daño no ocurre de la noche a la mañana. Es una acumulación lenta y silenciosa de lesiones causadas por hábitos que parecen completamente normales e inofensivos. Hoy quiero alejarme del lenguaje médico complicado y tener una conversación honesta sobre tus riñones. Lo que más me impacta no es solo la complejidad de la enfermedad, sino los patrones que veo repetirse sin parar. Veo los mismos comportamientos, las mismas ideas equivocadas y los mismos medicamentos causando destrucción en personas mayores de 50 años, día tras día. Mi propósito con esta guía es compartir contigo lo que he aprendido para que puedas vivir una vida más larga y más plena. Vamos a analizar las 6 cosas comunes que dañan estos órganos en silencio y te explicaré exactamente qué está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Nos ayuda a sentirnos una comunidad unida, aprendiendo y apoyándonos juntos. Y si tienes consejos de salud natural propios, compártelos también. Quizás alguien más necesita escuchar exactamente lo que a ti te ha funcionado. Antes de entrar a las 6 causas del daño, necesitas entender por qué la enfermedad renal es tan difícil de detectar. Piensa en tus riñones como una planta de filtración maestra. Dentro de cada riñón tienes aproximadamente 1 millón de pequeñas unidades microscópicas de filtrado llamadas nefronas. Estas nefronas son las trabajadoras. Limpian tu sangre, equilibran tus sales y controlan tu presión arterial. Son extraordinariamente resistentes. De hecho, son casi demasiado buenas en su trabajo. Tienes tanta capacidad de reserva que puedes perder la mitad de tus nefronas y tu cuerpo seguirá funcionando con relativa normalidad. No te sentirás enfermo. Tus análisis de sangre podrían incluso parecer aceptables por un tiempo. Esta capacidad de reserva es brillante para la supervivencia, pero crea un punto ciego peligroso. Le permite a la gente asumir que todo está bien porque se siente bien. Mientras tanto, sus riñones se deterioran en silencio. Cuando evalúo la función renal en urgencias, lo cual hago con casi todos los pacientes, es inusual encontrar un resultado completamente normal en alguien mayor de 50 años, pero común no significa inevitable. Puedes proteger lo que te queda. Aquí están las 6 cosas que debes vigilar de cerca. La primera es el peligro del botiquín, los analgésicos antiinflamatorios. El primer elemento de nuestra lista probablemente está ahora mismo en el armario de tu baño. Es la solución preferida de millones de personas cuando tienen dolor de cabeza, espalda contracturada o articulaciones rígidas. Hablamos de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. Seguramente los conoces por sus nombres: ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Con el paso de los años, los dolores y las molestias se vuelven parte de la vida cotidiana. Si te despiertas con la rodilla rígida o la espalda adolorida, tomar un ibuprofeno parece lo más razonable y normal del mundo. Y seamos honestos, funcionan. Para entender por qué son peligrosos, necesitas visualizar los vasos sanguíneos de tus riñones. Tus riñones dependen de un flujo de sangre constante y potente para funcionar. Para mantener ese flujo libre, tu cuerpo produce mensajeros químicos llamados prostaglandinas. Piensa en ellas como un tope de puerta que mantiene abiertas las pequeñas arterias que alimentan tus riñones, asegurando que los filtros reciban suficiente oxígeno y sangre. Cuando tomas un antiinflamatorio como el ibuprofeno, estás quitando ese tope de puerta de golpe. Estos medicamentos bloquean la producción de prostaglandinas. Como resultado, las arterias se contraen y el flujo de sangre hacia los riñones cae bruscamente. Por favor, no entres en pánico. Si eres una persona sana que toma 2 ibuprofenos una vez al mes para el dolor de cabeza, tus riñones se recuperarán rápidamente. El peligro surge en situaciones específicas que son muy frecuentes en personas mayores: el uso crónico para la artritis o el dolor de espalda, la deshidratación al tomarlos sin haber bebido suficiente agua, y las condiciones previas como presión alta o problemas renales leves. En medicina de urgencias existe un término llamado el triple golpe mortal. Es una combinación de medicamentos devastadoramente peligrosa para los riñones, y sin embargo la veo constantemente.
Ocurre cuando un paciente toma simultáneamente un diurético para la hinchazón o la presión, un inhibidor de la enzima convertidora como ramipril o lisinopril y un antiinflamatorio como el ibuprofeno. Cada uno de estos medicamentos afecta el flujo sanguíneo renal por separado. Combinados, literalmente privan a los riñones de oxígeno y sangre. Los episodios repetidos de esto provocan cicatrices permanentes. Si tienes más de 60 años, presión arterial alta o tomas medicamentos para el corazón, piénsalo 2 veces antes de usar ibuprofeno o naproxeno. Consulta a tu médico sobre alternativas como el paracetamol o las cremas y geles tópicos, que son mucho más seguros para tus riñones. La segunda causa es el problema de la presión, la hipertensión. La presión arterial alta es la causa principal de enfermedad renal en todo el mundo. Muchas personas la ven como un problema del corazón y se preocupan por infartos o derrames cerebrales. Aunque esos riesgos son reales, la hipertensión también destruye los riñones con una eficacia aterradora. Imagina una manguera de jardín conectada a un filtro de papel delicado. Si la presión del agua es la adecuada, el agua pasa por el filtro y la suciedad queda atrapada. Ahora imagina que abres la llave al máximo. La presión dentro de la manguera se dispara. Ese filtro de papel ya no está filtrando, está siendo destrozado. Eventualmente se rompe. Esto es exactamente lo que ocurre en tus riñones. Cuando tienes presión arterial crónicamente elevada, estás forzando la sangre a través de tus filtros microscópicos con demasiada intensidad. En respuesta a ese impacto constante, las paredes de los vasos comienzan a engrosarse y a cicatrizar para protegerse. Esa cicatrización se llama glomeruloesclerosis. Y aquí viene la paradoja cruel. Tus riñones son precisamente los órganos responsables de regular tu presión arterial. Ellos deciden cuánto líquido retener y cuánto eliminar. La presión alta daña los riñones. Los riñones dañados se vuelven incapaces de regular la presión. Porque no pueden regularla, la presión sube aún más. Y esa presión más elevada causa todavía más daño renal. Es un ciclo sin freno, una espiral descendente. A medida que la cicatrización avanza, los filtros se vuelven porosos. Las proteínas que deberían permanecer en tu sangre comienzan a escaparse y terminan en tu orina. Si tu médico encuentra proteínas en la orina, es una señal de alarma mayor de que el daño por presión ya está ocurriendo. Apunta a una presión arterial por debajo de 130/80. Tomar tus medicamentos para la presión no es solo para salvar tu corazón. Es para salvar tus riñones. No lo ignores porque te sientas bien. La presión alta es silenciosa hasta que el daño ya está hecho. La tercera causa es la esponja reseca, la deshidratación crónica leve. Este punto parece demasiado simple para ser verdad. No beber suficiente agua. No hablo de la deshidratación severa que te manda al hospital después de una gastroenteritis. Hablo de una ingesta de líquidos persistentemente baja durante meses, años y décadas. Esto es increíblemente frecuente en adultos mayores. Conforme envejecemos, el mecanismo de la sed, la señal cerebral que nos dice que bebamos, no funciona tan bien como antes. Mi propio padre y mi suegro son culpables de esto. Simplemente se olvidan de beber porque no sienten sed. Cuando no bebes suficiente agua, el volumen total de tu sangre desciende levemente. Tu cuerpo entra en modo de supervivencia y piensa, estamos quedándonos sin agua, hay que guardar cada gota. Para lograrlo, activa un sistema hormonal que le ordena a los riñones dejar de producir orina y retener agua, y contrae los vasos sanguíneos para mantener la presión. Esa contracción también ocurre dentro de los riñones, así que los estás comprimiendo mientras simultáneamente reduces el flujo de sangre hacia ellos. Con el tiempo, ese estrés crónico de baja intensidad lleva a la fibrosis, que no es más que cicatrización interna. Existe otra consecuencia más dolorosa de la deshidratación: los cálculos renales. Cuando tu orina está muy concentrada porque no bebes agua, minerales como el calcio se agrupan y forman piedras. Pasar un cálculo renal se describe frecuentemente como uno de los peores dolores que puede experimentar un ser humano, peor que un parto, dicen algunos, pero el dolor no es el único problema. Las piedras recurrentes pueden bloquear el flujo de orina y la presión acumulada destruye el tejido renal desde adentro hacia afuera. No necesitas cargar un galón de agua a todas partes ni obsesionarte con la hidratación, pero si eres alguien que pasa el día entero habiendo bebido solo una taza de té, estás sometiendo a tus riñones a un castigo innecesario. Apunta a algunos vasos de agua adicionales al día. Si tu orina es amarillo oscuro, bebe más. Si es de un amarillo pajizo claro, lo estás haciendo muy bien. La cuarta causa es el mito de la sal y la salud metabólica. Aquí necesitamos desmontar un error médico muy extendido. Durante años, los médicos le hemos dicho a los pacientes mayores, reduzca la sal para proteger los riñones.
Y aunque en general es correcto, eso no cuenta toda la historia. La sal en sí actúa de forma diferente según las personas, y el verdadero villano con frecuencia es la insulina. En una persona metabólicamente sana, alguien en forma, con peso adecuado y sensible a la insulina, el sistema funciona con elegancia. Comes una comida salada, tu sangre se vuelve un poco salada, tus riñones lo detectan, eliminan el exceso de sal en la orina y todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, en un cuerpo con resistencia a la insulina, lo cual incluye a muchas personas con sobrepeso, prediabetes o que consumen muchos carbohidratos refinados, este sistema se rompe. Cuando comes alimentos procesados, que son altos tanto en sal como en azúcares, tus niveles de insulina se disparan. La insulina le ordena a tus riñones retener sodio, les impide eliminarlo. Así que aunque comas la misma cantidad de sal que una persona sana, tu cuerpo retiene mucho más porque la insulina lo impide. La sal retenida retiene agua. El agua retenida aumenta el volumen de sangre. El volumen de sangre elevado sube la presión arterial. Y la presión arterial alta destruye los riñones. El problema no suele ser el salero de tu mesa. El problema son los alimentos ultraprocesados, las comidas preparadas, los embutidos, el pan industrial, las galletas. Estos alimentos lanzan un doble ataque, están cargados de sodio oculto y disparan la resistencia a la insulina, lo que impide que tu cuerpo elimine ese sodio. No te obsesiones solo con el salero. Concéntrate en reducir los alimentos envasados y procesados. Si cocinas en casa con ingredientes frescos, carne, verduras, huevos, generalmente puedes salar tu comida al gusto sin preocuparte demasiado, porque no estás luchando contra los picos de insulina que provoca la comida basura. La quinta causa es el recubrimiento de azúcar, el mal control del azúcar en sangre. En mi opinión personal, este es el más crítico de toda la lista. El azúcar elevado en sangre y la diabetes. La diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal. Sin discusión. Pero lo que muchas personas no saben es que el daño comienza años antes de que te diagnostiquen oficialmente con diabetes. Imagina sumergir una manzana en caramelo caliente y pegajoso. El recubrimiento se endurece y se vuelve rígido. Algo muy parecido sucede dentro de tu cuerpo. Cuando tienes azúcar crónicamente elevado en sangre, las moléculas de glucosa se adhieren a las proteínas de tus vasos sanguíneos y riñones. Este proceso se llama glicación. Esas proteínas dañadas y pegajosas se acumulan en las membranas de tus filtros renales, volviéndolos gruesos, rígidos y disfuncionales. Las células comienzan a morir. En las etapas iniciales de la resistencia a la insulina y la prediabetes, tus riñones en realidad trabajan en exceso. Entran en un estado de hiperfiltración, filtrando más sangre de lo normal para intentar eliminar el azúcar y los desechos. Podrías pensar, ¿no es bueno que trabajen más duro? No. Piensa en ello como mantener el motor de tu auto acelerado al máximo en la zona roja todos los días. Eventualmente, el motor se funde. Para cuando muchas personas reciben el diagnóstico de diabetes tipo 2, sus riñones ya llevan entre 5 y 10 años acelerados en la zona roja. Por eso controlar el azúcar en sangre no es solo evitar la diabetes, es preservar tus órganos. No esperes un diagnóstico de diabetes para actuar. Pídele a tu médico un análisis llamado hemoglobina glucosilada, HbA1c. Este análisis te da el promedio de tu azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. Si está subiendo, actúa ahora con dieta y ejercicio. Controlar el azúcar a tiempo protege tus riñones de formas que ningún medicamento podrá reparar después. La sexta causa es la paradoja de las proteínas. Esta requiere matices porque hay mucha confusión al respecto. Habrás escuchado que la proteína es dañina para los riñones. ¿Es verdad? Para una persona joven y sana con riñones normales, consumir una dieta alta en proteínas como hace un atleta es generalmente seguro. Sus riñones pueden manejar la carga de trabajo. Sin embargo, la historia cambia para las personas mayores o para cualquiera con riñones vulnerables. Cuando comes proteína, carne, huevos, lácteos, tu cuerpo la descompone en productos de desecho, específicamente urea y amoníaco. Tus riñones son responsables de filtrar esos desechos de tu sangre. Consumir una cantidad muy elevada de proteína crea una carga de trabajo pesada para los riñones. Aumenta la presión dentro de los filtros, provocando hiperfiltración. Si tus riñones están sanos, pueden soportar esa presión adicional. Pero si tienes la función renal reducida, lo cual recuerda que ocurre en la mayoría de las personas mayores de 50 años, o si tienes presión alta o diabetes, esa presión extra actúa como acelerante. Acelera el desgaste de los filtros sanos que te quedan. Esto no significa que debas dejar de comer proteína. La proteína es absolutamente esencial para las personas mayores. La necesitas para mantener la masa muscular, fortalecer los huesos y sostener tu sistema inmunológico.
Si la reduces demasiado, te vuelves frágil, lo cual también es peligroso. El riesgo está en el extremo. Si tienes enfermedad renal en etapa 3, no deberías estar comiendo filetes enormes todas las noches ni consumiendo batidos masivos de proteína. La moderación es la clave. Proteína suficiente, pero no excesiva. Si tus riñones están sanos, una dieta normal con proteína adecuada probablemente es segura. Si ya tienes daño renal, trabaja con tu médico o un nutricionista para encontrar el equilibrio justo, suficiente para mantener tus músculos fuertes, pero sin sobrecargar los filtros que te quedan. Si miras hacia atrás estas 6 causas, notarás un patrón claro. La insuficiencia renal no es solo mala suerte. Es el resultado de estrés mecánico y metabólico repetido miles de veces durante décadas. Los antiinflamatorios cortan el suministro de sangre. La hipertensión golpea los filtros con presión excesiva. La deshidratación comprime los riñones y concentra los desechos. La sal y la insulina aumentan la retención de líquidos y la presión. La diabetes obstruye los filtros con azúcar. Y el exceso de proteína en personas vulnerables agota los filtros que aún funcionan. El enemigo común es la presión. Todo aquello que incrementa la presión dentro de esos delicados filtros microscópicos provoca que se cicatricen y mueran. Entonces, ¿qué debes hacer? Si tienes más de 60 años, o si tienes presión arterial alta, diabetes o antecedentes familiares de problemas renales, aquí tienes tu lista de acciones. Primero, vigila tus números. Compra un tensiómetro casero y úsalo regularmente. Si tu presión supera 130/80 de manera constante, habla con tu médico. Segundo, hazte pruebas anuales. Pide 2 análisis específicos. La tasa de filtración glomerular estimada en sangre, que muestra qué tan bien están filtrando tus riñones, y el cociente albúmina-creatinina en orina, que detecta proteínas como señal temprana de daño. Tercero, revisa tus medicamentos. Ten mucho cuidado con el ibuprofeno, el naproxeno y otros antiinflamatorios similares. Úsalos con moderación, nunca cuando estés deshidratado y jamás por periodos prolongados sin consejo médico. Cuarto, hidrátate con inteligencia. No se trata de beber sin parar, sino de mantener tu orina de un color amarillo claro. Bebe un vaso de agua al despertar y con cada comida. Quinto, vigila los alimentos procesados. No se trata solo del salero, se trata del pan industrial, los embutidos y las comidas envasadas. Comer alimentos frescos y naturales reduce de forma automática tu ingesta de sal y azúcar. Sexto, controla el azúcar en sangre. Aunque no seas diabético, mantener el azúcar estable previene ese daño pegajoso en tus filtros. Tus riñones son órganos vasculares, están hechos de vasos sanguíneos. Esto significa que los mismos hábitos de vida que protegen tu corazón y tu cerebro también protegen tus riñones. Al controlar tu presión arterial, comer alimentos reales, mantenerte hidratado y mover tu cuerpo, no solo estás salvando tus riñones, estás protegiendo todo tu sistema cardiovascular, tu función cognitiva y tu independencia. Si quieres dejar de ser uno más que espera a que la enfermedad llame a su puerta y convertirte en alguien que toma el control activo de su salud, suscríbete ahora mismo. Te lo prometo. La información en este canal puede cambiar radicalmente la calidad de tus próximos años. No te suscribas si estás conforme con ignorar lo que tu cuerpo necesita. Hazlo solo si estás decidido a aplicar este conocimiento y ver cómo tu bienestar da un giro profundo en los próximos meses. Al presionar ese botón, estás tomando una decisión a tu favor. Bienvenido a los que eligen vivir con plenitud y conciencia. Estos órganos trabajan sin descanso las 24 horas del día, limpiando tu sangre y manteniéndote con vida. Son resistentes, pero no son invencibles. Cuídalos con un poco de atención hoy y ellos seguirán cuidándote por el resto de tu vida. Si esta guía te fue útil, compártela con alguien que amas. Estos cambios simples podrían hacer una diferencia que ningún medicamento puede garantizar.